A Ramón, hace unos días atrás vimos en la comunicación que él estaba realizando que él celebraba. Eso es interesante, esa actitud, porque en otros momentos estarían quebrados porque lo pusieron en el listado, escuche bien, en el listado de los intelectuales, de los profesores peligrosos por parte y para los intereses de los Estados Unidos. Y entonces eso nos llamó la atención y a raíz de eso es que vamos a hablar sobre intelectuales vigilados y castigados por los Estados Unidos. Ramón, de entrada entonces, hasta ahora veíamos que el imperio decadente, un imperio que se mueve sin reglas, estaba castigando, sancionando únicamente, hasta donde se veía, a políticos como Maduro, digamos, actores económicos como otros casos, ¿no es cierto?, que los tiene capturados allí y ahora está empezando a atacar a los intelectuales, a la gente que está en el campo y en las bibliotecas como tú. ¿Es señal de que hay una decadencia intelectual o qué es lo que se lee allí, Ramón? Adelante. Sí, es señal de una decadencia imperial. El imperio está en decadencia y dentro del imperio habemos voces críticas que hemos estado por muchos años trabajando, luchando por una descolonización al interior de los Estados Unidos, pero también una lucha antiimperialista dentro de Estados Unidos. Entonces, eh, hace ya unos 20 años, Dick Cheney, ¿se acuerdan de Dick Cheney? Él era el vicepresidente de los Estados Unidos bajo Bush, Bush hijo, durante 8 años, entre el año 2001 y el 2000 y principio del 2009. Esos 8 años él fue vicepresidente, pero fue realmente el cabecilla de la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, de toda la guerra contra el terrorismo islámico y todo aquello. Y su empresa, Halliburton, hizo no una millonada, una billonada con letra B durante esos años de guerra, porque los contratos, escuchen bien, de la guerra de los Estados Unidos en el exterior, estaba en manos de 70 compañías y esas 70 compañías eran compañías que habían subsidiado la campaña de Bush y Cheney a las elecciones. ¿Por qué empiezo por ahí? Porque fue Cheney el que comenzó esta cacería de brujas de intelectuales disidentes, intelectuales críticos al interior del imperio y preparó una página que se llama Watch List, o sea, Professors Watch List, una lista de vigilancia de profesores que ellos consideran que son peligrosos para el imperio. Eso empezó hace 20 años y ha seguido creciendo. Yo estoy desde hace ya muchos años en esa página. Eso lo comenzó el vicepresidente de Estados Unidos, su esposa activamente estuvo metida en la organización de esta página junto con un ex militante de izquierda que se pasó a la derecha en los Estados Unidos, Horowitz, de apellido Horowitz, judío. Y claro, y es el imperialismo estadounidense sionista, es decir, estos son los que se conocen como los neoconservadores, que están muy imbricados con los intereses del imperialismo estadounidense, sobre todo el complejo militar industrial y el sionismo, que el sionismo es quien les da también las guerras que necesitan para hacer dinero estas empresas. Entonces, hay una fuerte vinculación entre sionismo, imperialismo en estas listas. Por eso, por ejemplo, si ustedes, los que puedan leer inglés y vean mi página, van a ver que están atacándome fuertemente por el lado de mis declaraciones sobre el Estado de Israel, que ya en aquel entonces, o sea, hace 20 años, yo decía que era un Estado genocida, un Estado que estaba exterminando por métodos violentos al pueblo palestino. Esto hoy ya es una evidencia corroborada, ya hasta la Corte Internacional reconoce que hay genocidio contra el pueblo palestino con lo que ha pasado en Gaza en los últimos 10 meses, pero en aquel momento decir eso pues era como un tema tabú
porque nadie, o sea, la evidencia la tenían, la ocultaban, la tergiversaban. Hoy día es demasiado evidente el tema del genocidio sobre el pueblo palestino. Entonces, si te fijas en esa página, me atacan también por mi relación con Venezuela, mi relación con el presidente Nicolás Maduro. Tienen una foto ahí mía con Nicolás Maduro y Enrique Dussel en Caracas, que también usan como pretexto para decir que yo soy muy peligroso. Eh, y así otras cosas que van diciendo por ahí, citando textos míos que los citan algunos parafraseos que hacen son tergiversaciones falsas, otros son correctas. Entonces, una mezcla de citas fuera de contexto con parafraseos distorsionados e inventados para hacerme ver como esta persona antisemita. Me acusan de antisemita por ser un crítico fuertísimo del Estado de Israel. Pero esto no es solamente conmigo. En esa lista hay cientos de profesores y profesoras que están puestos ahí. Y claro, la vigilancia consiste en que te meten en tu aula estudiantes que trabajan para estos grupos neoconservadores que te graban tus clases sin tú darte cuenta, que toman nota y le pasan notas de la clase a las personas. O sea, todo lo que tiene que ver con libertad de cátedra, que tanto se vanagloriaba Estados Unidos, eso está violado ya hace muchos años. Y ahora más que nunca, ahora incluso han pasado resoluciones en más de 26, 27 estados de los Estados Unidos donde criticar el Estado de Israel te hace ser una persona antisemita, es decir, racista contra el pueblo judío. Es un chantaje, pero impresionante eso que están haciendo. Han pasado resoluciones en los congresos de los estados de los Estados Unidos, de más de 26 estados. O sea, la mayoría de los estados de Estados Unidos han pasado estas resoluciones donde prácticamente te criminalizan si tú criticas al Estado de Israel. De hecho, incluso en algunos estados tú tienes que firmar, para tú tener un empleo público, tú tienes que firmar una carta que dice que tú estás opuesto al boicot contra el Estado de Israel, que tú no eres una persona crítica de ese Estado. O sea, tienes que firmar una serie de documentos para precisamente tú asegurar al Estado que tú estás con los intereses del sionismo. Entonces, y con el genocidio sionista, por supuesto. Entonces, esto lo hacen como una manera de intimidar a el pensamiento crítico, pero además está violando la Carta Constitucional de los Estados Unidos, que en su primera enmienda tiene el derecho a la libre expresión. Y el tema sionista está entrando dentro del imperio como un mecanismo para poder abrir las puertas a censurar, a eliminar el derecho constitucional a la libre expresión. Eso ya está en camino y están utilizando esto como mecanismo para precisamente poder justificar ya con otros temas la censura abierta y la violación al derecho a la libre expresión de los ciudadanos estadounidenses. Están preparando todo un andamiaje legal fascista y fíjense cómo el sionismo entra aquí como un instrumento importantísimo en ese proceso de derechización, de fascistización de los imperialismos occidentales. Esto está pasando también en Europa. Fíjense cómo el sionismo financia a la extrema derecha de los países europeos y de Estados Unidos. Los financia. O sea, el dinero que Estados Unidos le pasa en ayuda exterior a el Estado sionista, una porción de ese dinero lo reciclan para comprar, para financiar grupos de extrema derecha, sobre todo islamófobos, es decir, que son discriminatorios contra los pueblos musulmanes, porque parte de la jugada
del sionismo es tratar de convencer al mundo que los musulmanes son salvajes, son seres inferiores, hay un racismo islamófobo que el Estado de Israel promueve a escala mundial, porque claro, si tú compras ese discurso, pues es muy fácil caer en la trampa del sionismo, decir, bueno, después de todo, los palestinos, como la mayoría son musulmanes, pues son terroristas y son salvajes y son seres inferiores, son animales. Fíjate que ese es el discurso que están usando como justificación para el exterminio, el genocidio de seres humanos en Gaza. Ese discurso de decir que son animales. Y fíjate cómo es el Estado de Israel quien financia grupos de extrema derecha que promueven este tipo de ideología islamófoba, racista contra los musulmanes a través de Europa y los Estados Unidos. Fíjense que el levantamiento que hubo hace poco, hubo una rebelión de grupos supremacistas blancos en Inglaterra, donde estaban agrediendo a grupos musulmanes, pero no solamente musulmanes, estaban agrediendo también personas de origen africano y grupos de diferentes grupos que vienen de la historia colonial y de la historia de la inferiorización racial. Y quien financia estos grupos de extrema derecha que se han movilizado a hacer actos de vandalismo, actos de agresión, actos de incluso asesinar personas que son de origen musulmán, pero de otros orígenes también, es que son grupos de extrema derecha supremacistas blancos en Gran Bretaña, subsidiados, financiados y promovidos por el Estado de Israel. Entonces, esto tenemos que ver qué rol juega el sionismo en todo este andamiaje imperialista global, porque el sionismo tiene un rol importantísimo ahí. Porque ellos son en la División Internacional Capitalista del Trabajo los que proveen la inteligencia a los estados, las tecnologías de inteligencia. Ellos se especializan en eso, es decir, las tecnologías de vigilancia, las tecnologías de represión, las tecnologías de genocidio, las tecnologías de masacrar poblaciones o movimientos. Ese tipo de intervención sionista la hemos visto también en América Latina, la hemos visto en Venezuela, la hemos visto en Colombia, la hemos visto en Guatemala. En Guatemala, durante el genocidio de los pueblos originarios, en los años 80, 90, estaban metidos los sionistas ahí, en los aparatos de inteligencia del sionismo, en particular el Mossad, que es como se conoce la agencia de inteligencia del Estado de Israel. Fíjense cómo estamos hablando de un operativo de censura, de represión sobre el pensamiento crítico al interior del imperio y terminamos hablando del sionismo, ¿te fijas? Porque el sionismo es un instrumento muy importante del imperialismo hoy a escala mundial, pero también a nivel doméstico, en los propios Estados Unidos, juega un rol fundamental en el ascenso del fascismo, la extrema derecha, y en coercionar y silenciar las voces y el pensamiento crítico. Hay profesores que han perdido sus trabajos. O sea, yo he tenido la experiencia de que me han formulado cargos. Yo he tenido en mis cursos, soldadas, mujeres vestidas de civiles, soldadas mujeres del IDF, ¿cómo se dice? El Israel Defense Forces, las fuerzas de defensa de Israel, es decir, el ejército de Israel, que reclutan muchas mujeres en su ejército. Ese es el feminismo blanco occidental, que es la igualdad con los hombres siempre y cuando sea para participar del genocidio y las masacres de los pueblos en el tercer mundo. Entonces, esas mujeres son reclutadas, son israelíes o son judías estadounidenses que las reclutan y las meten en las aulas. A mí me metieron dos en mi aula vestidas de civiles y me formularon cargos que eran todos falsos, y yo tuve
la bendición, ¿verdad? Porque a veces en esas cosas ocurren cosas que tú te preguntas, wow, esto de esta me he salvado, pero esto fue como un milagro lo que pasó, porque ocurren cosas que por eso tenemos que estar bien sintonizados con las espiritualidades ancestrales y con el misticismo, porque muchas veces en medio de esos ataques tenemos siempre el apoyo de nuestros ancestros en esos momentos y ocurren cosas inesperadas que hacen que, por ejemplo, en mi caso yo salí inocente. No me pudieron expulsar de la universidad, pero les puedo decir que hay otros casos en los Estados Unidos de profesores que han sido expulsados de sus cátedras en la universidad precisamente por su mirada crítica en muchos aspectos, pero sobre todo el pretexto que se usa es el tema de la crítica al Estado de Israel. Yo siempre digo, ¿desde cuándo criticar un Estado te hace ser una persona que discrimina contra el pueblo que ese Estado pretende representar? Por ejemplo, ¿desde cuándo criticar al Estado mexicano te hace antimexicano? ¿Desde cuándo te has criticar al Estado guatemalteco te hace anti-guatemalteco? Siempre hago esa pregunta porque esta gente están usando ese argumento. Si tú criticas el Estado de Israel, entonces tú eres antisemita, porque el Estado de Israel supuestamente es el representante de los judíos del mundo, una cosa totalmente falsa, una invención, porque el sionismo no es apoyado por los judíos del mundo, ni siquiera por la mayoría de los judíos del mundo. Eso es importante decirlo. Y ahora los que lo apoyaban, hay un montón, miles y miles y miles de judíos que están retirando el apoyo al Estado de Israel porque han abierto los ojos y han visto de lo que se trata ese Estado, es decir, un Estado genocida. Entonces, muchos judíos del mundo están conscientes de la experiencia de genocidio que ha vivido los judíos en Europa a manos de los imperios occidentales. Entonces, esa memoria hace que ahora cuando ven al Estado de Israel a nombre de los judíos del mundo haciendo estas masacres, es decir, el Estado de Israel, que no es otra cosa que un bastión de esos mismos imperialismos que intentaron exterminar al pueblo judío en Europa, ese Estado que es un arma, es un instrumento, es un bastión de los intereses de los imperialismos occidentales en Medio Oriente, y que vende la mentira de que ellos están ahí porque representan a los judíos y porque, o sea, esa mentira que no es otra cosa que una cosa totalmente falsa, porque ese Estado se creó como parte de un operativo geopolítico de colonización en esa zona del mundo y entonces de traer judíos europeos a colonizar las tierras palestinas y para luego hacer un Estado que es una especie de perro guardián, porque ese es un Estado perro, un Estado que está ahí ladrando y mordiendo y invadiendo los países alrededor, no solamente el pueblo palestino. ¿Por qué? Porque el Medio Oriente es un lugar muy rico en gas y petróleo y por eso ese Estado está ahí para mantener el orden de que esa materia prima sigue en manos de los intereses occidentales. Por eso es que esos imperios apoyan ciegamente a Israel. Entonces, durante la fundación del Estado de Israel podemos ver desde la fundación ese rol de ese Estado en eso. Y fíjense cómo ese Estado entonces se revierte sobre los imperios occidentales y penetra esos lugares para convertirse como un Estado vigilante, porque ellos dependen tanto del dinero que le viene de los países imperialistas occidentales que no se pueden dar el lujo que la opinión pública de Europa o de Estados Unidos se le vaya en contra, porque entonces eso pone en peligro los miles de millones de dólares que ellos reciben anualmente en ayuda económica y ayuda militar de parte de Europa y de parte de Estados Unidos. Porque si hay un cambio en la opinión pública de esos países, puede haber una presión para eliminar esa ayuda al Estado de Israel que tienen montada en Estados Unidos y Europa. Por eso ellos, yo digo micromanage, o sea, ellos microadministran
cada expresión, cada cosita que aparezca, que sea crítico de Israel, ellos se meten allí en Estados Unidos y en Europa para garantizar de que, de que esas personas sean reprimidas, silenciadas, censuradas, etcétera, para que la opinión pública de los europeos y los estadounidenses se mantenga del lado del sionismo. Porque, claro, ellos dependen completamente sin la ayuda exterior y la ayuda militar de Estados Unidos y Europa. Israel no existiría. De hecho, no podría aguantar la guerra que lleva de 10 meses contra el pueblo palestino y contra la resistencia palestina encabezada por Hamas, pero por otros grupos desde Gaza. Ellos no podrían subsistir, no podrían sobrevivir porque no tienen los recursos económicos de poder mantener una guerra de ese nivel. Y por tanto, para ellos es fundamental que la opinión pública en Estados Unidos y Europa se mantenga del lado de ellos. Por eso es que ellos se meten en donde quiera que pueden en los Estados Unidos y Europa para asegurarse que la opinión pública esté del lado de ellos. Te doy un ejemplo. En mi universidad, la Universidad de California en Berkeley, el Consejo Estudiantil hace unos años pasó una resolución apoyando lo que se llama el BDS boycott, disinvestment significa el boicot, el que no se invierta, o sea, la desinversión sobre el Estado de Israel, hacer un boicot organizado económico contra ese Estado apartheid, como se hizo con Sudáfrica en los años 80. Entonces, ellos, esa resolución que era una cosa simbólica, que no tenía ninguna repercusión sobre la política de la Universidad de California, era el Consejo Estudiantil que aprobó eso. El lobby sionista en Washington metió millones de dólares en las próximas elecciones estudiantiles en mi universidad para que un sector de los estudiantes sionistas ganara las elecciones sobre los otros y revocar la resolución que se hizo en apoyo al boicot económico al Estado de Israel. Imagínate tú una cosa, vamos, un consejo estudiantil que no tiene ningún poder de decisión sobre nada. Ellos se meten allí, meten una millonada para asegurarse que la opinión pública siga del lado de ellos. O sea, y lo hacen por todo Estados Unidos y por toda Europa. Cada pequeña cosita que te parece insignificante, para ellos no lo es. Ellos se meten donde quiera que aparece cualquier cosita, por más pequeña que sea, ellos están ahí metidos para tratar de asegurar que no cambie la opinión pública. Ahora acaba de pasar que en las elecciones recientes han perdido su silla varios congresistas de Estados Unidos que se atrevieron a cuestionar el presupuesto que se le está dando a un Estado que está exterminando seres humanos en Palestina. Esos congresistas han perdido su silla. ¿Por qué? Porque el lobby sionista viene y pone dinero en los distritos donde esos representantes vienen para ponerle un candidato al lado con un presupuesto millonario y ganarle las primarias en el caso del Partido Republicano o Demócrata, o ganarle las elecciones cuando esos candidatos van a elecciones, le ponen un candidato al lado para asegurarse que no sea reelecto. Y acaban de desbancar 2 o 3 congresistas. Eso sirve como una especie de mensaje brutal a los otros congresistas de que, mira, el que se atreva a cuestionar al Estado de Israel, mira lo que les pasa. Entonces, sirve como una especie de ejemplo para los otros congresistas que lo piensen antes de hacer una crítica al Estado de Israel. Por supuesto Y eso, que así está la cosa ahí. Y claro, están censurando, están violando la Constitución americana con el consentimiento del propio Congreso americano, con el consentimiento de las mismas autoridades, están violando la Constitución americana. Eso va a terminar en algún momento en la Corte Suprema de los Estados Unidos, y ahí, que está dominada por sectores conservadores que Trump nominó ahí,
te aseguro que ahí se van a pasar resoluciones que van a echar para atrás algunas cosas que se dan por sentadas de la Constitución americana, como por ejemplo el derecho a la libre expresión. Eso ya está en la práctica requete violado, pero en cuanto llegue a la Corte Suprema el caso, te aseguro que esos jueces le van a dar la razón a los sionistas y van a eliminar o van a condicionar ese derecho de la Constitución americana. Y no solo eso, vamos a ver en los próximos años, yo veo venir una represión brutal sobre el pensamiento crítico. Es decir, yo veo venir no solamente la censura, sino incluso la persecución y el encarcelamiento de mucha gente, porque un imperio en decadencia, pues no se puede dar el lujo que la opinión pública o que la crítica pueda circular así fácilmente. Estamos viendo el ascenso del fascismo, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Estos países se mueven rápidamente al fascismo. Y incluso en América Latina estamos viendo en algunos lugares el intento de moverse en esa dirección también. Lo vemos en la oposición venezolana, lo vemos con Milei en Argentina, ¿no? Lo vemos en Bolsonaro en Brasil. Fíjense cómo aún estos 4 años de Lula van a ser muy distintos a la Lula de los primeros 4 años. Esta reelección de Lula, Lula ya no es el mismo Lula porque está prácticamente cercado por los fascistas en Brasil, que están armados, no olvidemos de eso, están armados. Pero el fascismo está en ascenso en el mundo. Bien, Ramón Grossfogel conversando con www.radiovictoriagt.com y todos los canales por donde estamos saliendo con esta cuestión de intelectuales vigilados y castigados por los Estados Unidos. Y lo que nos deja en claro es que en el fondo está el control de la opinión pública y para eso siembran, él dice, vigilantes hasta en las aulas universitarias. A uno luego lo ponen en la lista blanca de los censurados y él pronostica que van a venir momentos de represión, criminalización y seguramente también aniquilación biológica selectiva de intelectuales, de gente que va pensando. Y Ramón, aquí vienen dos cuestiones y con eso quisiéramos ir cerrando. Entonces, estaríamos asistiendo con esto, por un lado, a lo que tú ya mencionabas, uno de los elementos constitutivos de la modernidad en sus últimos tiempos, como es el tema de la libre emisión de pensamiento. Por un lado, el artículo establecido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la base, no solamente para la democracia electoral, política, sino también para, para que las sociedades sean asumidas como modernas, por un lado, y por otro lado también estaríamos asistiendo a la muerte de este principio básico que en algún momento Hunter Habermas, alemán, a principios del siglo, había establecido la teoría de la acción comunicativa, es decir, tenemos que tener la capacidad no a través de la fuerza, sino a través de la argumentación racional, poder convencer, si acaso, sobreponernos con los argumentos o con los planteamientos. ¿Estamos asistiendo a esa muerte intelectual y jurídica en la modernidad? Totalmente, estamos asistiendo al verdadero rostro de la modernidad, porque todo eso era siempre como una especie de pintura o maquillaje que la modernidad se puso durante todo un tiempo para venderse como los únicos democráticos, los únicos que tienen sistemas democráticos, sistemas que responden a los intereses del pueblo. Todo eso es una falacia y lo ha sido siempre. Lo que pasa es que estuvieron por muchos años vendiendo eso. Fíjate, este señor Habermas, que tanto habla del diálogo racional, de los derechos democráticos, de la democracia parlamentaria y liberal, y que se jacta de que Occidente tiene un sistema superior a los demás. Ese señor ahora acaba en el genocidio en Palestina. Se acaba de poner del lado de los sionistas, del lado de los imperialismos europeos contra el pueblo palestino. O sea, vamos, este señor que hablaba de diálogo racional, bueno, ahí lo ves, ahí ves cuán racional es su diálogo, que está apoyando el genocidio en Palestina. Entonces, la racionalidad de los europeos siempre es en relación a ellos mismos.
Esos derechos que ellos tienen en las constituciones y todo eso, es siempre para entre ellos, entre ellos. O sea, es reconocido solamente a la raza que ellos consideran superior, que son los blancos. Bien, entonces el resto del planeta nunca vivió esos derechos. Esos son derechos que son violados continuamente para el 90% de la población del mundo, de los pueblos que son inferiorizados racialmente, los pueblos en la periferia del mundo, o sea, incluso en la periferia dentro de Europa y dentro de Estados Unidos. Esos derechos nunca, los pueblos originarios en Estados Unidos nunca han vivido esos derechos de la Constitución americana. Los pueblos afro nunca han tenido acceso a esos derechos. Los pueblos latinos, o sea, los pueblos colonizados dentro del imperio nunca han tenido acceso a eso. Por eso matan todos los días negros, latinos, indígenas, todos los días en los Estados Unidos. Eso del el movimiento Black Lives Matter, si te acuerdas, la vida de los negros importa. Ese movimiento es un movimiento que, bueno, es que, vamos, ha estado en un problema de toda la vida del Imperio Americano, desde su fundación, de más de 200 años. Todos los días matan a los pueblos que ellos consideran inferiores. O sea, esa violencia siempre ha estado ahí, nunca ha sido... lo otro ha sido como una falacia, como un discurso que han vendido de que ellos son democráticos, el resto del mundo son autoritarios. Y entonces ese es el tipo de discurso que manejan, pero en realidad esa democracia que ellos defienden, la democracia supremacista blanca, son derechos democráticos, derechos civiles, derechos ciudadanos, derechos humanos para los blancos. En el momento en que esos derechos son reclamados por poblaciones no blancas, ahí se acabaron los derechos, porque esa es la zona del ser y ahí el sistema gestiona los conflictos con violencia y despojo, no con regulación, emancipación, no con códigos de derecho y reconocimiento de discurso emancipatorio, sino que es con violencia y despojo descarado. Entonces, nosotros que venimos de los pueblos colonizados, no podemos engañarnos con esa retórica imperial. Y lo que está pasando ahora es que los propios blancos, ahora, porque eso es lo que pasa cuando el sistema se hace fascista, que es que la línea que divide el mundo de los superiores y los inferiores empieza a moverse hacia arriba esa línea y empiezan a ver blancos que los blancos imperiales consideran traidores de la raza, traidores de la raza. Y entonces los ponen en el mismo sitio que los pueblos que toda la vida hemos sido reprimidos, los ponen en el mismo sitio y empiezan a ser reprimidos también. Y eso es lo que estamos viendo. Cuando el fascismo asciende, esa línea entre la zona de ser y no ser, se mueve hacia arriba y hay un montón de gente de las que fue de la zona del ser, que fueron los privilegiados, que caen del otro lado, cuando caen del lado de nuestro lado, en el sentido de la represión que les cae encima, cuando ellos empiezan a cuestionar el sistema. Entonces ahí son, en muchos sentidos, ennegrecidos, ¿no? O indigenizados, blancos indigenizados, blancos ennegrecidos, porque aunque sean blancos, el hecho de que se han solidarizado con el pueblo palestino, pues ya los pone del lado de blancos sospechosos, blancos traidores a su privilegio de raza. Y entonces ahí vienen, ahí vemos la represión moviéndose en muchas direcciones, incluyendo hacia ese mundo blanco que empieza a despertar, a abrir los ojos y a hacer un cuestionamiento radical del imperialismo yanqui. Muchas gracias, Ramón. Ramón Grossfogel conversa con Radio Victoria, con Radio Dignidad, con Rondas Campesinas del Perú, con Minca Comunicaciones Argentina y todos los canales por donde movemos este contenido. Como siempre, Ramón, bastante contundente, bastante claro, bastante preciso, pero sobre todo bastante situado desde dónde está librando esta batalla entre la vida y la muerte en el planeta actual. Ramón, finalmente,
¿Cuál es el camino? Claro, las preguntas siempre van pensando, digamos, en el marco del mundo de ese, del ser, ¿no? No tanto desde nuestro mundo, porque donde estamos, pues todos esos planteamientos simplemente fueron pura cháchara, nunca llegaron para este lado. Por eso hablamos nosotros de la necesidad de la descolonización, de la decolonialidad, etcétera. Pero siempre pensando en el mundo de ellos. Entonces, ¿qué viene ahora a nivel de su planteamiento teórico justificativo de su existencia, ahora que entramos a la fase post derechos humanos, a la fase post, digamos, no sé si verdad o post de esto de la racionalidad argumentativa, etcétera? ¿Qué pasa? ¿Qué viene ahora? Lo que viene es la barbarie. Es decir, lo que estamos viendo en Gaza es lo que viene. Es decir, Gaza es un laboratorio de exterminio. Gaza es un laboratorio de fake news. Están usando inteligencia artificial en el exterminio de los palestinos como tecnología de exterminación. O sea, Gaza es un laboratorio de lo que viene. Y entonces yo llamo la atención de que los pueblos no podemos estar viendo a Gaza como algo por allá que no nos importa, no nos toca a nosotros. No, es que eso que están haciendo allí es el laboratorio de lo que viene para el mundo, porque ahora mismo, si ustedes se fijan, un imperio en decadencia está violando hasta sus propias reglas de juego. Ellos están violando todo el orden internacional que ellos mismos pusieron a partir de 1945, cuando el imperialismo estadounidense se hizo el hegemón en el sistema mundial al ganar la Segunda Guerra Mundial. Si recuerdan, es todo ese montaje internacional de instituciones, Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Bretton Woods, los acuerdos Bretton Woods, todo eso lo están haciendo saltar por los aires, porque ahora mismo nada de eso les sirve. Y cuando no les sirve, mientras les servía porque ellos tenían el control del mundo, pues ellos mantenían las reglas de juego. Ahora que ya no les sirve porque tenemos nuevas potencias en ascenso que compiten de tú a tú con el imperialismo estadounidense, como China, como lo que se conoce como el mundo de los BRICS, que están poniendo en cuestionamiento la hegemonía de los imperios occidentales. Pues entonces ellos ahora tiran el tablero arriba y empiezan a sancionar a diestra y siniestra a todos los países que ellos encuentran que son peligrosos para sus intereses. Fíjate, ¿qué ha hecho China? China lo único que ha hecho es desplazarlos en el mercado, en las propias reglas de juego de ellos mismos. Y sin embargo los sancionan porque eso no puede pasar. O sea, las reglas de juego están hechas para que ellos ganen. En el momento en que las reglas de juego que ellos mismos han puesto empiezan a hacer reglas de juego que los hacen perder, pues entonces ahí tiran el tablero al aire y ahora empiezan sanciones, empiezan a violar todas sus propias reglas de juego. Y eso está pasando no solamente a nivel comercial, sino a nivel legal. Ya es un descaro. El Congreso de Estados Unidos va y ovaciona no sé cuántas veces a Netanyahu, un hombre que ha sido declarado genocida en la Corte Internacional de La Haya. O sea, esto está ya, o sea, ¿cómo te digo? Estamos viendo la decadencia y estamos viendo el verdadero rostro imperial, porque antes todo eso pasaba y lo camuflajeaban con bla, bla, bla. Ahora queda evidenciado. Fíjense cómo un hombre que ha sido acusado de genocidio van y lo invitan al Congreso americano y la ovación, no sé cuántas veces se pararon los congresistas a ovacionarlo, creo que más de 70 veces, interrumpieron su discurso a aplaudirlo. O sea, eso ya te dice algo de cómo las reglas de juego que ellos mismos pusieron en la Corte Internacional, en el comercio internacional, entonces ellos mismos la están haciendo saltar y vamos ahora a un mundo caótico. Hacia allá es que se mueve esto, un mundo caótico donde la guerra y el más poderoso va a ser el que se imponga. Y por eso, y esto ha pasado ya, esto no debe sorprendernos, porque esto ha pasado ya varias veces en la historia del sistema capitalista moderno occidental, que es que hay momentos caóticos cuando un hegemón pierde hegemonía y hay contendientes que lo desafían, eso se resuelve con guerra. Y eso se ha resuelto con guerra por los últimos 500 años. Y luego el que gana la guerra es el nuevo hegemón. Lo que pasa es que estamos ahora en un momento
donde la guerra se juega con armas nucleares. Y ahora eso pone en peligro esa guerra que están preparando contra China, esa guerra que ya tienen montada contra Rusia vía Ucrania, esa guerra que tienen montada en el Medio Oriente contra el pueblo palestino y contra la resistencia encabezada por Irán, pero seguida por los Houthis y por los Hezbolá en el Líbano, los Houthis en Yemen y la resistencia en Siria y en Irak. Ellos van ahora contra todo lo que se mueva de una manera violenta. Ellos están preparando una guerra mundial porque es lo único que les queda para poder volver a afirmar su hegemonía política, económica y militar en el mundo. Eso es todo. Estados Unidos está en decadencia, tiene los días contados y lo único que ellos creen que los va a salvar es hacer de China un polvorín como es Gaza hoy. Es decir, transformar en polvo a China, transformar en polvo a Rusia. Pero claro, el problema que tienen es que hoy día eso lo podían hacer en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, lo hicieron. Fíjate cómo terminaron muchos lugares del mundo, entre ellos la misma Europa terminó en escombros, ¿no? Después de esas guerras, que eran guerras por decidir quién iba a tomar la batuta del sistema mundo. ¿Ves? Ahora hay una situación diferente y es que hay medio mundo con bombas nucleares y eso puede repercutir sobre ellos mismos. Estados Unidos se ha quedado fuera de esas guerras mundiales, si te acuerdas, el territorio americano, quiero decir, no ha sido atacado o no ha sido víctima de una guerra mundial en su territorio, sino que ellos se han ido con sus tropas a participar en la guerra mundial en otros lugares, pero no les ha afectado. Entonces ellos han logrado levantar su economía y convertirse en la economía más importante del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora no, ahora una guerra con los armamentos que existen hoy pone en peligro la propia existencia de los estadounidenses y del imperialismo estadounidense, porque Rusia tiene bombas nucleares, China tiene bombas nucleares, hay muchos países con bombas nucleares, Corea del Norte, hasta Corea del Norte tiene bombas nucleares. Y entonces eso es algo que cambia un poquito la situación, pero ¿qué pasa? Esta gente, imagínate, mira, para terminar, Ollantay, porque sé que el tiempo apremia, pero mira, imagínate tú si cuando Hitler estaba en el búnker en Berlín y estaba rodeado por el ejército rojo y estaba ya cayéndose en pedazos el imperio del imperialismo alemán y el nazismo, y él estaba escondido en su búnker, si él hubiera tenido la maletita esa con los botones, ¿qué hubiera pasado? A mí no me cabe la menor duda que ese señor hubiera apretado todos los botones y hubiera volado el mundo. Pues eso es lo que estamos enfrentando hoy, la maletita con los botones. Y el mundo está tan loco, la cosa está tan fuera de control, que no nos estamos dando cuenta del peligro con el que nos estamos confrontando, sobre todo en una guerra como la de Ucrania, donde se está jugando ahí con fuego, porque eso en cualquier momento puede salirse de las manos y convertirse en una guerra nuclear, una catástrofe nuclear que nos va a afectar a todos. No es que se van a afectar ellos entre ellos, es que nos va a afectar la vida en el planeta Tierra y por eso nosotros tenemos que ser también militantes por la paz mundial. Tenemos que estar también al frente, no solamente de las luchas de liberación, que en muchos lugares se va a tener que hacer con las armas, como estamos viendo en Gaza, pero al mismo tiempo tenemos que llamar por la paz del mundo. Y eso tenemos que mirarlo con cuidado. El mundo multipolar tiene algo de esperanza, pero el problema es que el mundo multipolar reproduce algunas lógicas, ¿verdad?, de la modernidad capitalista occidental. Y entonces, si bien están intentando por todos los medios crear un mundo alternativo a ese mundo unipolar de los imperialismos occidentales liderados por Estados Unidos, ellos mismos todavía reproducen algunas de las cosas que ellos están tratando de combatir, porque venimos de un mundo capitalista moderno occidental
en el cual estamos todos metidos allá adentro. La esperanza es que ese mundo multipolar pueda dar los pasos para evitar una catástrofe militar mundial, porque la catástrofe económica no la va a poder evitar nadie. Viene una catástrofe económica brutal, en la cual la economía mundial se va a desplomar, y ahí vamos a ver muchas cosas ahí pasando, porque Estados Unidos, yo predigo que va a entrar en una guerra civil. Estados Unidos va a terminar matándose entre ellos mismos, porque, como dije, los blancos cuando están en crisis ya no solamente van contra los pueblos no blancos, sino que van contra ellos mismos, a los que ellos consideran y clasifican como traidores. Y entonces ahí vamos a ver una situación de implosión del imperialismo norteamericano. Eso no lo digo yo, eso está, si ustedes se meten en los debates, en la opinión pública estadounidense, hay muchos analistas de derecha y de izquierda, no importa de qué color seas, diciendo esto, de que Estados Unidos se aproxima a una guerra civil, porque en la medida en que entre en una crisis económica, fíjense que ahora a principios de agosto hubo un desplome de las bolsas mundiales, donde se perdió 6.5 trillones de dólares, y se espera que venga una catástrofe todavía peor de esa que hubo en agosto. Y de ahí no se va a levantar nadie. Ahí va a haber un desplome de la economía capitalista mundial, y en momentos como eso lo que ocurre es que un país armado hasta los dientes como Estados Unidos, donde todo el mundo tiene una escopeta debajo de la cama, una ametralladora en el armario, y además están organizados en milicias de supremacismo blanco por todo el país, eso puede terminar en una guerra civil muy fácilmente. Y ahí, en el momento que eso pase, va a ser el momento en que el imperialismo estadounidense va a implosionar.